fuerza, el guerrero del momento. Esa es su esencia. Gacho en la lucha, jamás perder el aliento. Nunca perderé el aliento. Gacho con fuerza, el guerrero del momento. Esa es su esencia. Gacho en la lucha, jamás perderé el aliento. Nunca perderé el aliento. Aquí con el campeón 2025 del brasilero, Lucas. ¿Qué nos tienes que decir a la galera de Ecuador y Latinoamérica? Abraço para todos e grande salve aí. Esqueci o nome da TV aí, mas estamos juntos. Di-Blue TV, Di-Blue TV, estamos juntos. Hey, hola amigos, estamos en un episodio nuevo de Gacho Jiu-Jitsu Ancestral, donde tocamos temas de deporte, familia, medicina ancestral y un poco de hobbies de las personas que están invitadas. Esta vez tenemos un invitado especial, el viceministro de Deportes, Roberto Ibáñez. Roberto, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué fue, Gacho? ¿Cómo vas? La verdad que contento de estar aquí. Está increíble ese logo, locote. Gracias. Y nada, increíble. Siempre me gusta venir a estos tipos de podcasts que no son para hablar de el fútbol y todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, sino más bien hablar de los deportes de combate, que es lo que más me gusta, en este caso el Jiu-Jitsu, ¿no? Que es un deporte que realmente me acogió después de mi carrera deportiva como judoka y que lo quiero mucho y me parece un deporte increíble que cada día se desarrolla muy rápido aquí en Ecuador. Hablando del judo, yo quería que tú nos cuentes cómo fue tu linaje, cuándo empezaste, qué edad tenías y qué te llevó a ser el campeón que fuiste y cuál fue tu mejor logro en el judo. Bueno, mi linaje viene de mis tíos. Empezó mi tío Carlos a hacer el judo, luego eso lo siguió mi tío Fernando, luego pasó mi papá. Y realmente siempre, desde que me acuerdo, tengo esa razón, vi a mi papá siempre involucrado en el judo, ¿no? Y de hecho pude verlo competir un par de veces antes que él se retire. Él se retiró como a los 37 años, más o menos. Y realmente siempre nos encantó verlo competir, ir al dojo, al Juan Carlos Faiduti. Uh-huh. Y la verdad que siempre nos enamoró ese tema de este deporte. Y luego de eso migramos a Estados Unidos y obviamente en esa época le pedíamos hacer judo a mi papá allá, pero obviamente ahí era más complejo. En esa época le pedían a mi viejo seguro médico y todos esos temas que hay allá en la Johnny, ¿no? Entonces era complicado y mi papá dijo, ¿sabes qué? No, mucho lío. Y cuando regresamos de nuevo a Ecuador, mi papá entró de gerente de la Fundación Centro Cívico, ahí donde está este teatro grande, ahí en el sur. Y justo había en este curso vacacional dibujo y pintura, a mí se me ha gustado dibujar, y judo. Entonces empecé ahí el judo y fue como amor a primera vista, junto con mi ñaño. Y empezamos con un profesor que se llama Humberto Fuentes, vive hoy en día en Estados Unidos, es cubano. Y ahí inició nuestra carrera deportiva. La verdad que fue una carrera muy linda porque es cuando tú estás en un lugar donde realmente todo se te hace muy fácil. Así fue el judo, ¿no? Lo cogimos rápido y ya estábamos en 3 meses compitiendo. Y luego eso nos llevó, obviamente, a madurar en el deporte y en un momento tomar una decisión cuando tenía 16 años de qué quería. Pero ¿tú practicabas otro deporte o fue de una que fuiste al judo y no practicaste ningún otro deporte antes? No, de hecho no practiqué ningún deporte porque lo que sí éramos muy activos, con mi ñaño pasábamos brincando por todos lados, éramos muy atléticos, podemos decirlo así. Uh-huh. Éramos muy acrobáticos, muy pelados y el deporte, o sea, como deporte el que empezamos a hacer fue el judo. Entonces, obviamente... ¿Y eso fue a los 16 años? No, yo entré cuando tenía 10 años, mi ñaño tiene 3 años menos,
Y ahí empezó, desde muy peladitos, ¿no? Y luego de eso, ya a los 16 años, fue ya que tomé mi decisión de decir, ok, quiero hacer esto como una profesión y me voy a dedicar a llegar a Juegos Olímpicos, pues, ¿no? Increíble. Y en los Juegos Olímpicos, eso fue, ¿cuándo fue ese Yo Juego clasifiqué Olímpico? a los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Mm, Para clasificar a los Juegos Olímpicos, obviamente tienes que estar dentro de los mejores del mundo. No todos pueden clasificar. La verdad que fueron 8 años duros. Yo me quedé en los Juegos Olímpicos de Atenas por un punto. Por un punto, tenía 18 años. Te Me quedé frustraste un poco. ¿Sabes qué? No tanto, porque estaba graduándome y realmente me quedo. Es por una, digamos que una decisión errónea mía que hoy me arrepiento. ¿Pero qué? ¿Una pelada o qué? No, más bien era, bueno, digamos que sí, no, porque era el viaje de curso, Ya. era el viaje de curso de mi colegio. Ajá. Yo estaba amarrado y la joda, ¿no? De irse de viaje de curso y teníamos que ir a un mundial. Y recuerdo que el presidente de la época me dice, mira, si tú vas al mundial, solo pisando el mundial sumas 4 puntos. Claro, todavía no tenía la sumatoria de puntos exacta. No es que decía, bueno, con estos 4 ya clasifico, ¿no? Y dije, no, ¿sabes qué? Ya me voy al viaje de curso porque es una experiencia que no voy a volver a vivir en mi vida. Y me fui al viaje de curso. Entonces, cuando hicieron todas las sumatorias, ya de todos los puntajes de ranking, me quedé por un punto. O sea, si Chuta. clasificaba, si iba al mundial, Ya estaba. estaba por 3 puntos por encima. Y obviamente me dolió porque hubiesen sido mis primeros Juegos Olímpicos en Atenas con 18 años. Y bueno, eso ya ahí sí decidí los próximos 4 sí enfocarme en clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Y cómo así te fue. fue? ¿Y cómo te fue ahí? Bien, o sea, a ver, la clasificación fue dura porque en esa época tenía un brasileño muy duro, Joder Lee, 2 veces campeón del mundo en mi categoría. Tenía a Jordanis Arencibia, que hoy incluso es el entrenador del equipo nacional del Ecuador. ¿Y qué que está en el categoría país. estabas? 66 kilogramos. Eso viene a ser en libras. 135 puede ser. Chuta. Y me acuerdo que también estaba un venezolano muy bueno, que era Lubin Ortiz. Tenía un canadiense, que era Sacha Medmerovich. Bueno, había unos manes súper fuertes en mi categoría aquí en América. Y obviamente eso lo dificultó mucho, ¿no? Tenías que estar siempre metiéndote en podium panamericano para clasificar, yendo a competir a Europa. Y pude clasificar, gracias a Dios. Y obviamente en ese combate de los Juegos Olímpicos me tocó el primer combate con el canadiense, Sasha. Mi fuerte siempre en el judo, la estrategia que tenemos con mi entrenador, Rafael Carbonell, que fue un vicecampeón olímpico de Cuba. Siempre me decía que yo tenía un buen estado físico. O sea, la estrategia era cansar los primeros 3 minutos, meterle ritmo y los últimos, porque eran 5 minutos el combate, empezaba yo a remontar. Una pregunta. ¿Y cuál era como tu signature move? Tu Seoinage. Yo hacía mucho Seoinage y Kataguruma. Kataguruma, Sí, increíble. eran Fireman carry. Sí, no, eran técnicas que usaba mucho. En esa época sí se valían los agarrones de pierna en el judo. Después de un tiempo ya se eliminaron. Mm. Y se eliminan es porque el judo se estaba haciendo un poco mucho como la lucha y querían evitar eso. Y se estaba perdiendo la armonía de las técnicas como el uchimata, el ogoshi, todas estas técnicas milenarias tradicionales del judo. Entonces, Fundamentales. claro, exacto. Entonces, pude clasificar, primer combate, íbamos bien y me parto la ceja. Entonces, Ahí vi una foto sí, tuya. me parto la ceja y obviamente en eso, mientras me parchaban, me limpiaban y todo eso, ya íbamos por casi 3 minutos, recuerdo, el combate, y ya obviamente Sasha estaba un poco cansado y dije, bueno, aquí empiezo yo, me parto la ceja, mientras me vendan y todo, pasaron como 6 minutos, él volvió a coger aire. Y era un judoka muy complicado, o sea, Sasha, la estrategia con él era cansarlo para yo empezar esos últimos 2 minutos a irme encima, que era la estrategia que tenía con la mayoría de los rivales que tenían ¿Y ahí mayor cuántos nivel años tenías, técnico. disculpa? Me parece que yo ya tenía ya 23 años cuando fue esos Juegos Olímpicos. ¿Y después de eso volviste a ir o solo fue la única No, vez luego que de fuiste? eso, hermano, pasó lo que le pasa creo que a todo hombre, Lesión. que lo mata. Te No, casaste. peor, me casé. Entonces, en No esa digas época... peor porque tienes unos niños bonitos. No, obviamente, esas son mis 3 medallas olímpicas, Sí, pues, sí, ¿no? sí, claro. Pero realmente lo que pasó fue que en esa época, Gacho, no existía un plan de alto rendimiento. Yo me retiré en el 2009, porque le di un año más a ver qué pasaba. Y no podías tú vivir como hoy, que los chicos viven Claro. del alto rendimiento, ¿no? No había, ¿no? Eso se creó en el 2013, finales 2012, 2013. Y obviamente tuve que tomar una decisión, pues no, ya también mis suegros que siempre me han respaldado en todo,
ya te me dijeron, ¿sabes qué? Hay que ponerse a buscar algo que Quedé. pare la olla, pues, ¿no? Ujú. Y obviamente tomé mi decisión, pero esa decisión creo que fue la acertada en su momento porque yo estaba en una situación ya, Gacho, que sufría mucho con el peso corporal. Siempre me subía casi 10 kilogramos por encima del peso. Ay, no. Y Ya era perder peso ya es demasiado, mucho, me ya. deshidrataba Sí, mucho, estaba cabezón y eso me llevó un momento hasta ya comenzar a que el deporte que tanto amo me empezó a dar fastidio. Y cuando eso empezó a pasar dije, ¿sabes qué? No es sano que yo odie algo que amo, ¿no? Entonces busqué otras opciones y fue cuando mi suegro me apoyó a poner una academia, me acuerdo, y empecé mi rumbo como entrenador. Y esa pequeña academia me llevó a otra pasión que siempre he tenido, que es enseñar judo. Increíble. Y empecé con chicos muy chiquitos, luego de eso me llevó a ser entrenador del equipo juvenil de la selección del Ecuador, para luego pasar a ser el entrenador principal de la selección del Ecuador y me llevó a ser entrenador olímpico también, porque pude clasificar chicos a Juegos No Olímpicos. solo fuiste deportista olímpico, sino que también entrenador. También fui entrenador olímpico y fue una época fugaz. Tuve 6 años de entrenador y en esos 4 años logramos lo que nunca se había logrado en la historia del judo ecuatoriano. Ganamos Juegos Bolivarianos por primera vez en la historia, ganamos mayor cantidad de medallas en Juegos Sudamericanos, ganamos la mayor cantidad de medallas por primera vez en la historia del país, ganar 2 medallas de oro y 1 de plata en unos Juegos Panamericanos. Clasificamos 3 deportistas directos, sistema ranking del mundo, a Juegos Olímpicos. Obtuvimos la primera medalla del mundo del Ecuador en junior con Marlon Viveros. La verdad que fue una época bendecida como entrenador. Yo creo una que buena temporada en el sí, deporte. y yo creo que lo que sí yo me enfrasqué mucho es en darle esa identidad del judo ecuatoriano, ¿no? Siempre teníamos entrenadores extranjeros. Y esa fue una etapa donde llegó un entrenador ecuatoriano que manejaba el equipo nacional. Y yo lo que más me enfrasqué es que los chicos sepan que teníamos que tener una identidad del judo ecuatoriano, ¿no? Y eso fue algo que motivó mucho a los chicos y tuvimos una buena camada en esa época: Lenín Preciado, Vanessa Chalá, Freddy Figueroa, Estefanía García, los últimos años de Fernando Miñaño, los últimos años de Israel Verdugo. Fue una camada muy buena, Diana Chalá. Y obviamente llegamos a tener esos resultados importantes. Y luego de eso asumo yo la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Judo, donde obviamente empezamos ya, fue otro campo en mi vida, ¿no? La parte dirigencial. Claro, ¿y cómo llegaste? ¿Tú mismo te dijiste, sabes que yo quiero meterme a ser dirigente o te dijeron, oye, loco, tú eres el indicado? O sea, siempre como que me entrenaban para eso, ¿no? Siempre, yo venía de una familia de dirigentes deportivos y como que esa siempre era la visión, ¿no? Claro. Que yo en un momento llegue Sí, a ser esa dirigencia deportiva. Yo creo que el árbol no cae tan lejos del Sí, por supuesto. la manzana no cae tan lejos del árbol. Y lo otro es que, así como tus padres han sido deportistas, dirigentes, igual mi papá, que tú lo conoces, Claro. vamos a ese lado de ahora como dirigente que estuviste en... ¿Cuánto tiempo estuviste en la Federación Deportiva del Guayas? ¿Qué legado dejas ahí? Ujú. Y también ahora como viceministro en una nueva etapa, una nueva temporada. Yo le digo temporadas, porque hay Ujú. temporadas buenas, Así temporadas es. malas, pero ahí seguimos. Bueno, mira, que eso te quería comentar, porque cuando fui presidente de la Ecuatoriana, yo llego porque renuncia el presidente y la asamblea decide que yo asuma el reto de liderar la presidencia. Y logramos como federación cosas importantes como traer un campeonato mundial por primera vez en la historia, ser sede de uno a nivel juvenil, panamericanos, sudamericanos, copas panamericanas que dan puntos al ranking del mundo. Nos enfrascamos en empezar a ser sede nosotros eventos importantes. ¿Esto en qué época fue? En Cuando- 2017, 18, pero escúchame, en el 2017, cuando yo tenía meses de presidente, Andrea Sotomayor me llama a ser parte de su equipo para ser viceministro de Deporte. O sea, esta es mi segunda ocasión que soy viceministro de Deporte. Yo fui viceministro del Deporte desde el No sabía. 2018, desde 2017 al 2018, No en sabía. el gobierno de Lenín Moreno. Acuérdate que yo recién llegué en el 2021. Claro, acá. claro. Y ahí me tocó aprender mucho sobre el sector público. Y creo que eso fue uno de los pilares fundamentales para mi carrera dirigencial, para aprender muchas de las cosas que después pude aplicar cuando fui electo presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Y realmente esas fueron las etapas que me ayudaron a aprender muchísimo. Obviamente, y esto lo tengo que decir, y no es porque estoy hablando contigo hoy, Gacho, pero
la Federación Deportiva del Guayas se ha caracterizado por tener dirigentes de primer nivel en la dirigencia. Y tu papá fue uno de ellos. Y vuelvo y te repito, no te lo digo porque tú eres el que me entrevistas hoy, pero eso lo dice la historia del deporte. Tu papá, gracias a tu papá, a Pancho Jiménez Buendía, conocido como el Tiburón, fue que se consiguieron hoy en día los predios que hoy son el complejo Pancho Jiménez Buendía y Miraflores. Sin tu papá eso no hubiese existido. Es verdad. Dejó muchos legados, asimismo Pirucho Contreras dejó muchísimos legados, Roberto Gilbert dejó muchísimos legados, y sabía que tenía obviamente una meta, una vara muy alta. Veníamos de una federación que venía golpeada, ¿no? Asumí una federación no solo golpeada en su infraestructura, sino que en pandemia. Pero hoy te puedo decir, y de las cosas que más me enorgullece es que sea el mismo Pancho, el mismo Pirucho, el mismo Roberto, quienes me dicen, tuviste casta para ser presidente de Fede Guayas, ¿no? Y todo lo que pudimos hacer en rescatar su infraestructura, en poder dar ese poderío deportivo, de poder darle la entidad a los deportistas del Guayas, de representar al Guayas. Y bueno, estuve 4 años en mi primer periodo, empezaba el segundo y tuve la llamada del presidente Daniel Noboa para hoy estar en el viceministerio del deporte una vez más y obviamente resolver algunos de los temas que hay en el deporte nacional hoy en día. Increíble. Sí, acuérdate que estuvimos juntos en lo del homenaje en la Fedenador para lo de mi papi. Lo de tu también, papá, sí. El ex ministro de Deportes Jiménez. Sí, así es. Y también fue una noche súper chévere, una que siempre voy a recordar. Fueron los 100 años de Fede Guayas. Exacto. Cuando invité a Pancho, a Pirucho, y está todavía vivo, que fue una bendición haber compartido con él esos 100 años, Sabino Hernández. Alguien muy querido por la dirigencia deportiva del país. Para mí es el superhéroe de los dirigentes deportivos, es Sabino. Sí, un crack. Un crack en todo, porque en también todo, era sí. un maestro en la dirigencia, como un empresario, Claro. y como un constructor Así también. Así es. Y de verdad que fue muy increíble esos 100 años, tener a todas esas dignidades del deporte del Guayas y poder estar rodeado de ellos. La verdad hay una foto que yo la atesoro mucho, que estamos todos. Está Sabino, está Pancho, Roberto, Pirucho, estoy yo. Entonces, esa foto la voy a guardar siempre porque Es escuela. el eso es reconocimiento, hermano, es en vida. Sí, Yo me siento contento de que en vida pude reconocer a Sabino en su momento. En vida he podido reconocer lo que ha hecho Pancho, lo que ha hecho Pirucho y lo que ha hecho Roberto. Y realmente yo me siento siempre bendecido de haber tenido la oportunidad de presidir esta federación que tanto amo y que es una federación de las más grandes del país, pues, ¿no? Sí. No, yo en realidad he visto tu trabajo en la federación y estoy muy contento. Tú me has apoyado también en unos viajes para salir a competir y en un torneo que tuvo mi hijo. Te agradezco siempre. También un saludo al señor Jiménez, a don Pirucho, al doctor Gilbert, que también en su momento me apoyaron. Claro. Yo formé la Asociación de Jiu-Jitsu del Guayas Claro, cuando estuvo el doctor Gilbert y de ahí me fui del país. Pero ahora que estamos de viceministros, ¿cuáles son los proyectos como viceministro y qué tú piensas de la juventud? Déjales un mensaje a la juventud, que tú ya eres un deporte desde pequeño, igual que yo, y qué tú piensas que le falta al ministerio o al viceministerio. Entonces, Viceministerio de Deportes. Estamos dentro ahora del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Ya, perfecto, porque hay mucha gente que no sabe, porque yo ni tampoco lo sabía, porque Sí, como se te digo, fusionó. se fusionó. Entonces, sería bueno para los deportistas. También hablaste algo de deportistas de alto rendimiento, de qué se trata, porque hay muchas personas que no sabemos o no saben. ¿Y qué proyectos tienen ustedes como viceministro para el deportista de todos los deportes, ¿no? Porque hay muchos deportistas que son campeones mundiales, que tal vez el deporte no es olímpico, pero ¿cómo pueden entrar ellos también, si se puede, a lo de alto rendimiento? ¿Y qué tiene que hacer el deportista para poder ser atendido por ustedes? Bueno, vamos empezando vamos graficando la imagen de la famosa pirámide, ¿no? Donde el alto rendimiento es la punta y el deporte, digamos, base está, valga la redundancia, en las bases de la pirámide. Hoy en día que estamos fusionados con el Ministerio de Educación y con el de Cultura,
es importantísimo, yo creo, volver a las raíces. Cuando nosotros estábamos en el colegio, nos quedamos haciendo una actividad deportiva, íbamos a casa, hacíamos deberes y ese era el circuito de vida que teníamos en toda la juventud. Mira que el eslogan de aquí es, disculpa que te interrumpa, tú estás diciendo volvemos a las raíces, Ajá. volvemos al origen. Claro. Porque se está perdiendo, como la escuela que tú hablaste, de mi papá, Claro. se está perdiendo ese Lo que pasa, tipo de Gacho, es que dirigentes y también de- hoy en día es distinto, ¿no? El mundo ha cambiado, nuestra sociedad aquí mismo en el país está pasando por un momento complejo en la juventud. ¿De qué sentido? Sabes que tú y yo salíamos al parque en las tardes y íbamos a hacer cosas productivas físicamente. No había teléfono. Pasamano, correr, jugar cualquier cosa, hermano. Sí, sí, sí. Hoy tenemos la tecnología que hace que, si bien es cierto, es una tecnología que nos permite esto, por ejemplo, también hace sedentaria a la gente. Lo otro es que no se puede ir a un parque porque en vez de aprender cosas buenas vas a terminar a la final en una banda, ¿ya? Ujú. Y son cosas que hoy complican, ¿no? El crecimiento que antes se tenía cuando estábamos hace muchos años atrás y no teníamos todos estos conflictos sociales. Entonces, hoy lo que queremos es a través de nuestros programas sociales, deportivos, es tratar de encadenar y hacer transversal todos los productos y programas que tienen estos ministerios, la educación, el deporte y la cultura. Entonces, tratar de tener programas y proyectos sociales como Actívate y Vamos a la Cancha, que si bien es cierto dice Vamos a la Cancha, no solo fútbol, es otras disciplinas deportivas, donde ponemos entrenadores, implementación deportiva en diferentes puntos del país para que las personas que no tienen a la final esa herramienta de poder inscribir a sus hijos a un curso deportivo o algo por el estilo, puedan encontrar a través del gobierno ese beneficio. Pero ahora queremos hacerlo dentro de los planteles educativos, porque son más seguros, porque tienen infraestructura y porque también ahí es donde están los chicos, ¿no? Entonces, eso queremos canalizar dentro de la parte formativa. También fortalecer, el presidente va a dar una gran noticia este viernes sobre el tema del deporte, que va a ser una herramienta fundamental para que toda la estructura, todos los organismos deportivos puedan tener más herramientas para seguir fomentando deporte. ¿Y cómo pueden acceder al plan de alto rendimiento? Mira, el plan de alto rendimiento ha sufrido muchos cambios y no cambios que le han hecho bien. En el 2017 se elaboró un plan de alto rendimiento que le volvieron a dar al deporte de alto rendimiento, vale la redundancia, medallas olímpicas después de 20 y tantos años. Jefferson Pérez fue el último en ganar una medalla olímpica en Beijing y después de eso no hubieron medallas hasta Tokio 2021. Por la pandemia fue 2021, no 2020. Pero eso fue a través de un proceso y un alto rendimiento que era exigente, que hacía que el deportista no se quede en una zona de confort, que siempre esté buscando más porque si no se podía quedar. Luego de eso cambió el gobierno y cambió el plan, y este plan se volvió más político. O sea, en decir, el ministro quería hacer decir, hay más deportistas en el plan de alto rendimiento. Claro, invertías más en estímulo económico, que es el sueldo del deportista, pero no tenías cómo prepararlo. O sea, no pueden ni viajar a Perú. Entonces, de nada sirve un plan de alto rendimiento en el cual los chicos del plan no puedan estar afuera. Tú sabes, Gacho, que para coger nivel no puedes estar en el país, tienes que estar afuera. Entonces, la idea es volver a reestructurar ese plan de alto rendimiento para que los chicos en MD tengan más recursos para preparación. Y en ese sentido, para ingresar al plan ya está escrito cómo hay que ingresar el plan. Tienes que tener un resultado y una proyección. Si una vez que ingresas al plan, porque a veces ingresar al plan no es lo difícil, Gacho, es mantenerte. Entonces, si tus resultados siguen creciendo, vas a seguir subiendo en estímulo económico, que es para tu bolsillo, más recursos para tu preparación. Pero si obviamente pierdes ese nivel y vas bajando el rendimiento, vas a bajar de escalafón, vas a perder recurso económico para tu bolsillo y recurso de preparación. Entonces, y eso no solo en Ecuador, en todos los planes de alto rendimiento de un país, porque se llama plan de rendimiento. Si tienes rendimiento, mejora, si no, vas bajando. Entonces, en ese sentido, creo yo que hoy hay una herramienta que puede hacer que los deportistas se puedan dedicar a esto, pero depende mucho también de su rendimiento. Pero en este caso específico, Gacho, también tienes que dar las herramientas para que ese chico pueda lograr esos objetivos. Exacto. Y si no le das el recurso para que pueda viajar y competir, va a ser muy complicado. Así que te he hecho como un popurrí de lo que queremos hacer y tratar de ser muy concretos, ¿no? Porque cada cosa también tiene lo suyo. Por ejemplo, hoy estuvimos reunidos en la Universidad de Guayaquil porque este año queremos hacer los Juegos Universitarios en Guayaquil. Hace muchos años no se hacen aquí. Y creo yo que el deporte universitario también se tiene que promover. Ya tiene que dejar de escucharse la famosa frase de que el deporte universitario es el cementerio de los deportistas.
claro, si lo quieres ver que un deportista llegue al plan de alto rendimiento, pero hay muchos deportistas seleccionados del Guayas, de buen nivel, que al final no está apuntando al alto rendimiento. Quiere graduarse, quiere tener su carrera, pero está en buen nivel deportivo. Es el deporte universitario que tiene que mantener ese nivel deportivo. Entonces queremos enfocarnos mucho en eso también. Y en otros programas y proyectos que el presidente Daniel Noboa sí nos ha pedido, que es ir mejorando poco a poco la infraestructura deportiva del país. Hay que entender, hablábamos hace un momento de Pancho Jiménez, de Pirucho, y si te hablo de Pichincha, de Aníbal Fuentes y de otros dirigentes que hace mucho tiempo construyeron escenarios deportivos, pero estos ya son longevos. Entonces, obviamente hay que poco a poco empezar a trabajar en estos escenarios, remodelándolos, dándoles mantenimiento adecuado. Y creo que este año va a ser un año en que se va a inaugurar mucha hora deportiva. Te felicito por esa campaña que están haciendo. Ahora cambiando un poco de tema, ¿qué edad tenías tú cuando empezaste a hacer jiu-jitsu y quién te metió el bicho del jiu-jitsu? Mira, yo conocí el jiu-jitsu en la época cuando recién Roberto Vitar estaba en este mundo. Videocan. Sí, Videocan, y empezó el UFC 1. Y yo me acuerdo que yo veía el UFC 1 en esa época y comenzó este tema de cuál era el arte marcial más bacán, y uno se peleaba en esa época de que no, como yo hago karate, yo soy más bacán que tú, ¿no? Ajá, sí, Ese era como el tema, era como las películas de Van Damme, Sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo. Entonces yo soy judoka, entonces si yo lo agarro, el man no va a poder hacer nada. Y esa era la discusión. Y era una discusión bacán, loco, ¿no? Y me acuerdo que Roberto venía de un background de judo por su tío, Sí, el doctor Roberto Vitar. Y obviamente yo veía que ellos empezaron con el jiu-jitsu, yo veía que se iban al piso, y era raro, ¿no? Nosotros tenemos siempre el neguasa, pero lo que pasa es que el judo ecuatoriano recién empezó a trabajar neguasa muchos años después, ¿no? El neguasa, que los dominaban mucho los europeos y los japoneses, ¿no? No era algo muy vistoso, no quería el judoka trabajar mucho en el piso, no quería lanzar dipón. Entonces, no se hacía mucho neguasa. Y yo recuerdo que cuando empecé a ver esto de jiu-jitsu, lo veía por ahí panas que se metían a eso. Y tenía siempre un pana del colegio que estaba metido en jiu-jitsu, ¿no? Y yo era judoka, ¿no? El deporte olímpico, entonces no le paraba mucha bola. Y recuerdo que en el momento en que ya aprendí realmente que era increíble, fue una vez que fue un entrenamiento con Sukata, ¿no? Que me invitaron, no sé quién me invitó, no me acuerdo, loco. Y estaba ahí Leo. Claro. Me acuerdo de Leo. Puede ser Juan Pablo García, que estaba, no me acuerdo. Juan Miguel creo que también estaba. Sí. Y me acuerdo que él hablaba del valetudo, y era de pelear. Entonces yo siempre me alejaba del tema mucho del puñete, ¿no? Más me gustaba el tema de las técnicas. Me abrí de nuevo de eso, y cuando me retiré, gacho, del judo, ya yo quería seguir moviéndome, ¿no? Pero ya retirado era muy difícil mantenerte en ese nivel de judo competitivamente. Y acá, como era un cinta negra de judo, pero con cero neguasa, realmente, porque yo no era muy fuerte en neguasa, llegué a la Católica, y Soluso, con los brazos abiertos, me dijo, vente, qué increíble, yo también hacía judo en mi época. Y me gustó el ambiente, todo eso. Me acuerdo, Chito era chiquito, estaba ahí, chiquitito, era un chiquitito. Y estaba la gente entrenando, y me acuerdo que me dijeron, ya, tú eres cinta azul porque tienes algo de base, ¿no? Y ahí empecé, loco, empecé a competir. ¿Qué cinturón eres ahorita? Ahorita soy marrón. Marrón, sí. Y si tú tuvieras que, porque yo sé que tú hacías eventos con mi ñaño, sí. Con tu hermano, vamos a ir a eso. Ahora una pregunta, ¿kimono o sin kimono? No, a mí me gusta más el sin kimono. En jiu-jitsu. En jiu-jitsu, sí. Okay, ya sabemos que eres judoka, que siempre has estado con kimono. Sí. Y ahora yo me acuerdo que, ¿cómo se llamaban las luchas que hacían los eventos? Nosotros, mira, esto fue increíble porque me acuerdo en esa época que Fernando y yo estábamos en este tema del jiu-jitsu y estábamos participando en ciertos eventos, no constantemente, pero nos gustaba luchar. Era lo que me he hecho toda la vida. Y nos dio por ver cómo hacíamos una academia judo y jiu-jitsu. Y siempre nos visitaban porque yo tenía mi academia Tachihuasa, que era la academia de judo. Y hacíamos también cuando iban la típico, el man, quiero aprender a botar, entonces iban acá. Sí. ¿No? Entonces, en estos temas, nosotros tenemos un gran amigo, de hermano del alma, que es Julio Molina, junto con mi ñaño. Y Julio un día nos dice, oye, si sabes que estuve conversando con Víctor Dávila,
¿no? Y me habló de el 10 Planet System. ¿Qué es esa nota? Dije yo. No, es un jiu-jitsu súper chévere, pero sin traje y se enfoca en llaves de pierna. Y es el máster Eddie Bravo. Entonces comenzamos a googlear quién era Eddie Bravo y vimos el famoso combate de Eddie Bravo con Gracie, no me acuerdo cuál de todos. Con Royler Gracie. Con Roller Gracie, ¿no? Fue un combate épico, ¿no? En el que Eddie demostró su estilo ese chicloso de luchar, pues, ¿no? Con el Electric Chair y todo lo que hizo ese día, ¿no? Wow, nos pareció increíble y comenzamos a ver cómo podíamos hacer para saber más este tema. Entonces justo vino Jake Tapia, que era un mexicano que tiene una Luna. Luna le llaman a las franquicias ellos. Y comenzó a venir constantemente a enseñarnos, ¿no? Y me gustó porque esto era similar al judo. En el judo hay, digamos que como un libro de enseñanza que se llama el Gokyo. El Gokyo tiene todas las 70 y tantas técnicas que tiene el judo. Y cuando llegó Jake nos habló, a ver, tenemos que empezar con los warm-ups. Entonces hay del warm-up A, B, C, claro, el sistema, ¿no? Y cada warm-up se dividía en 5 movimientos que hoy ha evolucionado mucho. Ese warm-up es totalmente distinto al que yo en su momento aprendí. Y me pareció increíble todo eso. Entonces tenemos que aprender los warm-ups, todas estas cosas. Y estuvimos como un año en eso con Fernando hasta que por fin pudimos demostrarle a Eddie que teníamos conocimiento del sistema y nos dio la Luna aquí en Guayaquil. Ya, y ahí empezamos. Ahora una pregunta así que, chuta, tú me dijiste algo por ahí, pero yo te voy a preguntar. Si tienes una super lucha, Ajá. sea de judo, de jiu-jitsu, mejor de judo ya, una super lucha de judo, ¿con quién sería ese rival si pudieras regresar al pasado? ¿Y con qué canción saldrías? Mira, rival con Sasha, con el de los Juegos Olímpicos, porque yo, o sea, y es un gran amigo mío hoy en día, Sasha, un tipazo, es entrenador del equipo juvenil de Canadá. Tipazo, linda gente, ¿no? Pero sí me encantaría porque yo sentía que si no me partía la ceja, mi estrategia hubiese funcionado porque ya estaba cansado, Sasha. De hecho, lo conversamos, ¿no? Y él me dice, o sea, el tema tuyo es que eras muy intenso, no parabas, pues, ¿no? Me hubiese gustado esa. Y también la final de los Juegos Panamericanos con Joao Derli, que fue una pelea muy controvertida. El árbitro no cantó ciertas cosas. Hubo un foro hasta eso de arbitraje en un momento. Y era la final de los Juegos Panamericanos. Yo quedé plata, ese sí oro. Y obviamente yo era 2 veces campeón del mundo, pues no era haberle ganado a alguien así. Campeón. ¿Y con qué canción? Chuta, no sé, loco. Yo, como te dije hace un rato, la típica, la única que se me ocurre en este momento es The Eye of the Tiger. Ya dijiste a 2, ya. Sí, The Eye of the Tiger y la otra. ¿Cuál sería la otra? Puede ser una de Metallica, no sé. ¿Cuál? No sé, loco. No se me ocurre ahorita cuál, hay tantas. Fuel, Enter Sandman. Yo creo que Fuel puede ser. Fuel, sí. Ya. Increíble. ¿Qué te iba a preguntar ahora? Aparte del jiu-jitsu y del judo, cuando estás ocupado, ¿no? ¿Verdad? Y ahora que estás en un itinerario muy heavy, ¿qué es lo que te puede sacar de lo normal a poder entrenar algo, sudar algo? Sabes que aunque no lo creas, con este 1,65 m que tengo, amo el baloncesto, loco. Me encanta ese deporte. Bueno, a mí me gustan todos los deportes. Yo estoy cambiando y me quedo... Yo puedo ver cricket, puedo ver rugby. Yo me quedo enchufado de cualquier deporte. Me encanta ver deporte. Pero practicarlo, obviamente, yo siempre... Juego fútbol, pero no soy ningún talentoso del fútbol. Creo que más estorbo, quito la pelota que... Oye, ese man es técnico, ¿no? El judo, obviamente, fue mi deporte en el que más desloté. Pero... me gusta mucho el baloncesto. Soy un seguidor del NBA, o sea, me encanta. Increíble. Mira que mi mamá fue campeona bolivariana de baloncesto. Mira tú. Y está ahí un cuadro en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Ay, qué chévere. Sí, las únicas campeonas bolivarianas. Qué bacán, loco. Sí, mira, la ingeniera Yomar Triviño Blois. Y me encanta el baloncesto. Y la hoy, número 5 era. Y hoy me he enamorado muchísimo del baloncesto 3x3. ¿Ya? Y de hecho en China el baloncesto 3x3 ha crecido... No tienes idea de los eventos. ¿Pero qué? Pero es media cancha. Claro, es media cancha. Y me encanta jugar baloncesto. Entonces, cuando estoy en Quito, por ejemplo, y termino la jornada laboral, al lado del viceministerio está el Coliseo.
y hay una cancha de básquet. Entonces, normalmente si hay un gajito ahí que juegan baloncesto y me pongo a jugar baloncesto. Cuando estaba en Fede Guayas, también teníamos una cancha 3x3 ahí al lado del Coliseo. Sí. Y también jugábamos ahí con un gajito, ¿no? Y era mi forma de... Porque, ¿sabes qué? A veces eso ir al gimnasio es aburrido y uno pierde hasta las ganas de entrenar, pero cuando haces deporte es chévere. Por ejemplo, me encanta cuando me dicen, vamos a hacer jiu-jitsu. Vamos, me pongo el judo y le doy. Por ejemplo, ahora estuve en Cuenca, me invitaron a un club de judo. Y dije, no, pues yo tengo que luchar. Aquí yo no he venido nomás y me puse a luchar con los pelados. Es bacán, Es bacán, loco, ¿no? bacán. Ahora, hay que también entender sus limitaciones físicas, ¿no? Sí. Porque esa es la cabeza, piensa que todavía tienes esa movilidad, pero tu cuerpo no responde. No. Entonces, obviamente, hay que cuidarse las lesiones. Pero trato siempre de mantenerme activo. Juego fútbol también, por ejemplo, en el campeonato de padres de familia del colegio, de mis hijos. Siempre trato de mantenerme activo en algo y no dejar de hacer deporte, ¿no? Como para ya poder, ya estamos casi en la final de esta conversación. Es un gusto tenerte aquí, que sepas que esta es tu casa. Gracias. ¿Pasador o guardero? Pasador. Pasador. Como buen judoka, pues, hermano. O sea, tú me pones a mí de Mira, y eso que yo me he esforzado, gacho, no tienes idea cómo yo me he esforzado por ser guardero, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo no... O sea, el jiu-jitsu, la ventaja la tiene el que guardea, Ajá. ¿no? Sí. Y claro, Sí, porque sí. si no se hicieron nada, el árbitro le va a dar el que guardió. Sí. Y son las cosas que fue aprendiendo a la fuerza, ¿no? Porque yo me acuerdo de un combate que peleé con... Imagínate, Johnny era peladito y yo ya era más viejo. Soy más viejo que Johnny. Y me acuerdo que él me pasó guardiando toda la pelea y yo quería pasarlo y no podía, era imposible pasarlo a Johnny y la pelea quedó empate. Entonces yo decía, no, pues yo fui el que estuvo arriba, le voy a ganar. Y le alzaron la mano a Johnny. Claro, yo no entendía el espíritu del jiu-jitsu en este momento en el tema arbitral y ahí me explicaron, pues no, es que la guardia es el que manda, o sea, el guardero. Ahora no lo crees. Ah, ¿ahora cambió? Sí. Bueno, Ahora es el de arriba. Sí, Ahora entonces... es el de arriba. Realmente siempre he querido ser un gran guardero, pero no sé si no. Yo creo que tal vez es porque entré muy viejo al jiu-jitsu. Puede ser, ¿Y ¿no? qué submisión es la que más te gusta de Jiu-Jitsu? Chuta, me encantan los leg locks. Leg locks. Me fascinan los leg locks. Me encantan los heel hooks. Los heel Sobre hooks. todo el inverted, porque ese es como que, ay, el ligamento ese Sí, sientes sí, que sí. se va. Sí. Pero obviamente también me encantan mucho las llaves de brazo. Me parecen Increíble. súper chéveres. Las transiciones a llave de brazo me parecen muy bacanes. Pero la más segura creo yo que es a la espalda y el rear naked choke. Pues, ¿no? Sí. Esa es la más segura. Claro que sí. Sobre todo en overtime. Sí, bueno, como Eddie Bravo, que Roberto es campeón del IBI. Le mando un saludo a Roberto, a mi hijo Claro Roberto. que sí. Matías va a competir este fin de semana. No, perdón. El fin de semana compitió en Las Vegas un torneo, mi hijo Matías, y va a competir en el IBI ¿Quién es otro? en México. Matías es otro hijo tuyo menor. Claro, el segundo. Ah, 19 no conocía a Matías. Sí. Bueno, Robertito, porque ¿quién no conoce a Roberto en el mundo del jiu-jitsu? Pues, Sí, ¿no? Matías ahorita es el que ¿Qué también... edad tiene Matías? 19. Ah, qué bacán. Sí, ¿Y ese man es más duro en no-gi o en gi? No-gi. No-gi también. No-gi, porque ahorita la nueva generación quiere hacer solo no-gi. Bueno, paga más. Sí, ahorita, a ver, ya el ¿Tú crees que paga más el no-gi que el gi hoy en día? Los eventos. Sí, los eventos, sí, no-gi. Pero tienes que hacer gi. Para mí, tienes que hacer gi para poder entender mejor el Claro, no-gi, obvio. así como tú lo hiciste. Marcelo García dice eso. Marcelo García, BJP, muchos Claro, que yo los he muchos entrevistado, dicen que... afuera que entrevisté. Jean Jacques Machado también. Sí. Es más, Eddie Bravo dice, ¿no? Ujú. Que si bien es cierto, Él empezó con kimono. él empezó con kimono. O sea, Sí. tienes que empezar con el gi de ley. Sí, de ley. Otra cosa, para ti, ¿qué significa para ti el éxito? Para mí el éxito es un conjunto de buenas decisiones, ¿no? Que has tomado. El éxito también viene de la mano de tropezones, porque no puedes tener éxito si no has tropezado. El éxito para mí no es el resultado final, es el proceso, ¿no? De algo a donde quieres llegar. Y yo creo que hay que verlo así. No es un tema filosófico que te metes en Google y ves frases motivacionales de qué es el éxito, ¿no? Pero realmente para mí ha sido eso, porque en mi deporte, imagínate, para dominar una técnica tienes que caer más veces lo que haces caer a alguien. Imagínate, para dominarla. Acabamos de hablar hace un momento, necesitas a veces que te metan 400 triángulos para saber defenderte del triángulo. Sí. Y necesitas saber cómo meter un triángulo, un sankaku,
para poder defenderte de un triángulo. Entonces, yo creo que la excelencia está en el proceso y el éxito es parte de eso. El éxito es haber hecho un camino largo, es que ese cinturón blanco lo usaste tanto que se transformó en negro, ¿no? Y creo que para mí es como vivo en el día a día en el campo profesional el éxito. El éxito no es un atajo. El éxito no lo vas a tener porque tomas una decisión y ya triunfaste. No, el verdadero éxito creo que se logra cuando has podido dominar algo que te ha costado ciertas derrotas llegar a digamos que a poder controlar eso, pues, ¿no? ¿Tienes algún mensaje o tienes algún lema tuyo para la juventud, para esos padres de familia que ven que los chicos están queriendo dejar el deporte o están en problemas familiares porque a veces hay divorcios o tiene problemas chicos de bullying? ¿Qué tú les recomiendas a la familia, a los chicos también que nos están escuchando y a los adultos, ¿no? Mira, yo creo que los padres de familia hoy tienen que no ser muy flexibles con sus hijos. Eso está acabando con la crianza. Yo no soy tampoco ningún gurú y experto criador de hijos porque todos tenemos nuestras fallas, nuestras falencias, Gacho. Nadie puede decir que es perfecto. Todos aprendemos a ser padres. Pero creo que hoy a veces pecamos de ser muy flexibles. Todos los extremos son malos, porque el otro extremo es ya ser un abusador y no se trata de eso. Pero se trata de que, y yo creo que es así, tu papá y tu mamá no son tus amigos, son tus padres. Exactamente. Y tienen que poner limitaciones. Y sobre todo cuando hablamos del tema del deporte, no podemos tampoco permitir que nuestros hijos un día digan, no, es que no me gustó hacer eso. No importa. Vas a hacerlo hasta cuando yo decida que lo tienes que hacer. No porque al final quieres que tu hijo sea el campeón en esa disciplina que lo estás metiendo. Es para que coge el hábito de tener que hacer una actividad productiva para él. Es lo mejor. No se trata de que tu hijo mañana sea el mejor nadador o el mejor corredor o el mejor peleador de jiu-jitsu o de cualquier deporte. Se trata que él tenga un hábito en el cual tiene que aprender la disciplina de cumplir objetivos. Y yo creo que esa es la diferencia, Gacho, cuando somos hombres del deporte, que estamos adaptados a haber creado un hábito de cumplir metas en la vida. Entonces, quiero ser cinturón verde. Cumplí la meta. Mañana quiero ganarle al que me gana todos los días. Cumplí la meta. Mañana quiero ser seleccionado del Ecuador. Cumplí la meta. Entonces, en el deporte te adaptas a cumplir siempre metas, sean estas altas o cortas, que cuando llegas al campo profesional o cuando tienes un problema en la vida, vas a estar adaptado siempre a sobrepasar el problema, ¿no? A cumplir la meta. Yo creo que esa es la diferencia cuando hablas con un deportista. Es más, hoy si tú ves a los grandes empresarios, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ¿qué están haciendo hoy? Metiéndose en temas deportivos. ¿Por qué? Porque son técnicas que les enseñan los expertos para mantenerse en un mundo competitivo que se los quiere comer. Entonces, si tú eres un empresario que no estás preparado para la competencia, vienen los tiburones, hermano, al lado y te van a consumir, pues, ¿no? Sí, y de eso se trata este podcast, de traer personas como tú, invitados, que han tenido su carrera deportiva o que son cinturones negros en jiu-jitsu, en judo o en otro arte marcial. No solo vamos a hablar de artes marciales, también vamos a hablar de temas familiares y otros temas. Nada político, pero aquí es más deporte, ¿no? Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Gracias a D-Blue, gracias a los auspiciantes. Esperemos vernos pronto. No te olvides la invitación a la playa, te espero en la playa. Sí, sabes que te la debo, hermano, porque siempre me invitas y por alguna razón. Mi papá también siempre te invita y, sí, oye, tu te papá, seguimos esperando. Sí, la verdad que le debo tanto a tu papá como a ti esa visita por allá. Y una vez más, que sepas que esta es tu casa, muchas gracias. Casa del viceministro también, aquí puede venir y cualquier tema que quieras exponer, estamos a las órdenes. Gracias, muchachos, gracias a familia de Jiu-Jitsu Gacho Ancestral. Le indicaremos cuándo será este episodio en vivo. ¡Hey! Gracias, Roberto. Pana. Chao, chicos. Chao.